En la Vía Hospedaje te sentirás como en casa dentro de nuestros ambientes cálidos y confortables. Fomentamos y apoyamos la producción artística y cultural en Cajamarca mediante nuestras alianzas. Visita nuestras redes y compartamos juntos el amor por Cajamarca. Hola, somos La Antígona. La Antígona es el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Tenemos el objetivo de visibilizar y reivindicar el espacio de la mujer en la esfera pública peruana. Tenemos reportajes, perfiles, podcasts, testimonios y newsletters. Fundadoras: Soy Antonio, Emma Ramos, Melanie Soca, Joana Gallegos. La Antígona, periodismo en femenino. Parte del equipo de programación de Atemporal y voy a presentar y moderar esta charla, que es ya en el penúltimo día del festival, esta charla titulada Narrativas Emergentes, ¿qué pasa con la no ficción en el cine latinoamericano? Y para eso hemos invitado a 3 panelistas de diferentes eventos y festivales que van a presentar sus reflexiones y nos van a acompañar un poco a hablar sobre este tema. Claro, el objetivo es reflexionar sobre estas narrativas emergentes, digámoslo así, y estas propuestas de realización que implican la no ficción como una técnica, digamos, algo formal o estético que se viene dando dentro del cine latinoamericano contemporáneo. Y pues vamos a hablar con ellos que son programadores, programadoras y además cineastas al cine. Y pues está con nosotros Anaís Córdoba Páez, quien es programadora de X, Festival de Cine Feminista de Ecuador. Muchas gracias, Anaís, por estar acá con nosotros conversando y por generar esta relación con Atemporal y también con nosotros invitados, con Robinson y con Edward. Bueno, acabo de mencionar a Edward, quien es director de Corriente, Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción. Él es de Perú, bueno, de Arequipa específicamente, y pues viene desarrollando diferentes actividades ya hace varios años. Y también tenemos a Robinson Díaz, quien es programador del Festival Internacional de Cine de No Ficción Frontera Sur,
con base en Chile, pero que bueno, tiene un equipo del que Robinson, que es peruano, forma parte, y que es un festival en el que es una referencia para Temporal, bastante en términos de programación y de apuesta por el tipo de cine que presentan. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a conversar un poco y voy a darle la palabra. eh, Vamos a estructurar un poco la conversación en cuatro partes, empezando por preguntarle a Anaís qué es para ella la no ficción como concepto, ¿no? Estético, formal, eh, tanto para ella como cineasta, como persona que está vinculada al cine, y también para el Festival X, cómo conciben este concepto dentro de la estructura de la programación. Gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todas las personas que nos estén escuchando. Bueno, para X es un festival que tiene ficción y no ficción, ¿no? Pero que está sumamente abierto a otros formatos, y eso es lo interesante del espacio de la no ficción, ¿no? Para mí la no ficción es siempre un lugar de posibilidades, ¿no? Todas esas posibilidades que con el ensayo, los distintos usos de los medios, los formatos, y que hacen que la visualidad sea como muy rica y que tenga una ida y venida, ¿no? Cuando hablamos de no ficción, también estamos hablando de un lugar emergente, ¿no? De esta experimentación, de volver a lo analógico muchas veces, de jugar con nuevas tecnologías, ¿no? Y que también no está encasillado en el documental únicamente. Me parece muy interesante poder hablar de ese no encasillamiento, ¿no? Porque hay muchas ideas sobre el documental que se han dado y que se construyen en función también del mainstream de la televisión, de los documentales clásicos, ¿no? Que ya están un poco quemados, y que la no ficción permite ese ebullimiento, ¿no? Y para nosotras es como muy importante siempre tener no ficción. Algo que me parece muy relevante decir es que en el planeta los géneros de ficción es un género que generalmente reciben mucho más dinero los cineastas hombres para poder producir que las cineastas mujeres, ¿no? Y en ese aspecto creo que la no ficción, y si lo vemos desde una perspectiva de interseccionalidad, igualmente para otros tipos de otros marcadores de identidad, ¿no? Como ser persona indígena, ser afro, ser, ¿no? Como la no ficción ha sido un espacio de encontrar muchas veces una voz, un formato y poder sacarlo. Entonces creo que también ese lugar de la no ficción hay que reivindicarlo, ¿no? Como un lugar importante de aportación dentro de el cambiar las narrativas y también cambiar la representación. Lo dejo hasta ahí. Gracias, Anaís. Sí, la verdad es que eh, con el equipo de Atemporal también cuando pensamos la no ficción, claro, es un concepto que viene en oposición, ¿no? Como que empieza de una manera negando la ficción y todo lo que envuelve, como tú bien dices, el acceso a producción, a producir cine, a financiamiento, a un tipo de formato que tal vez es lo más accesible para todos, porque está ahí y es como lo que más se consume. Pero bueno, le doy la palabra a Edward para que también nos comente un poco cómo, además, el evento, el festival que tú diriges y que lideras, se llama justamente Corriente Encuentro Latinoamericano de No Ficción. Entonces ya en el nombre ya viene dado esto. Cuéntanos un poco, Edward. Dale, gracias Elizabeth, gracias Carmen, igual gracias primero al equipo de Atemporal por la invitación, y un gusto estar aquí con Robinson y con Anaís compartiendo. Bueno, en nuestro caso, creo que coincidimos mucho con lo que menciona Anaís, porque al partir de esta negación hay que preguntarse qué se está negando, ¿no? Y yo creo que pues en el mundo hay como un cine hegemónico, ¿no? Que para simplificarlo podríamos decir que es el largometraje de ficción comercial,
que no solamente está en las salas de cine, sino también en las plataformas de streaming, y que no solamente es un formato, digamos, ¿no? Sino también es este tipo de cine hegemónico, creo que transmite desde hace mucho un imaginario, una manera de entender el mundo, no solo el cine de ver, ¿no? Yo creo que ¿no? Eh, es un término que parte negando eso, es decir, que no acepta que el cine sea solo eso, y como a partir de esa negación creo que expresa un deseo también, ¿no? El deseo como de que el cine puede ser de muchas otras maneras. Y, y en ese sentido, como decía Anaís, pues nosotros también pensamos la no ficción como un lugar de posibilidades, donde muchos cuerpos, muchos horizontes culturales, muchas subjetividades y colectividades se pueden expresar de maneras distintas al cine hegemónico, ¿no? Que además es un cine que muy pocas personas pueden hacer, este tipo de cine hegemónico, ¿no? Del comercial y del largometraje. Entonces, en ese sentido, en el encuentro corriente, pues abarcamos, digamos, esa heterogeneidad eh, que se distancia y que trata de ser alternativa o diferenciarse de ese cine hegemónico. Entonces ahí puede entrar el documental, el cine experimental, el cine comunitario, el cine indígena. Entonces hay como muchas formas, ¿no? Muchas formas, muchos procesos, porque también hay muchas desigualdades y muchas fracturas y muchas aún como cuestiones en el sector del cine que muchas personas de distintos lados están tratando de resolver, de enfrentar o de complejizar, ¿no? Y eso es básicamente, digamos, lo que a nosotros, digamos, en relación al término, lo que nos preocupa y cómo es que lo entendemos, cómo lo concebimos y cómo también de algún modo lo ponemos a discusión, ¿no? Siento que igual es un término que tal vez va a empezar a ser insuficiente, pienso, porque precisamente con estas nuevas prácticas y formas cinematográficas que van apareciendo, tal vez desde Latinoamérica, que es el lugar desde donde hacemos nosotros nuestros festivales, tal vez sea necesario empezar a pensar otros términos, ¿no? Eh, que tal vez tengan más arraigo con nuestros distintos horizontes culturales que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces a mí me parece también muy emocionante eso, como tal vez pensar nuevas palabras para hablar de esa heterogeneidad que tal vez ya va a exceder, ¿no? A lo que por ahora podemos entender como, como cine de no ficción, ¿no? Y también creo que ahí es importante también mencionar que al, digamos, eh, no aceptar, digamos, las cosas como están o como el canon, digamos, manda, al rechazar, digamos, ese tipo de ficción sea el único que impere en el mundo, no se está negando del todo a toda la ficción, ¿no? Porque digo, creo que en nuestros festivales también hay mucho de ficción, pero es otro tipo de ficción, es otra manera de entender la ficción, ¿no? Es como tal vez una preocupación por ver qué de ficción hay en la realidad también, porque hay mucho de ficción, ¿no? En nuestros imaginarios, en nuestras formas de entender las cosas. Entonces, eso es muy rico también. Entonces, no quiere decir que cuando decimos no ficción nos negamos absolutamente a todo lo que sea ficción, no. Simplemente que nos estamos negando, queremos aceptar que el cine sea de una sola forma, y en este caso es esa ficción tal vez más básica y más comercial, y que lamentablemente es la que impera en el mundo y la que de algún modo está más a la vista y más accesible para muchas personas, precisamente porque acapara las pantallas, ¿no? Entonces creo que lo que hacemos nosotros un poco cuando decimos no ficción y hacemos lo que hacemos es como abrir posibilidades para las personas, para que se acerquen a otras formas cinematográficas, otras maneras de hacer, y que siento que precisamente como son formas que provienen de distintos lugares no hegemónicos, pues se pueden sentir también más cercanos al público, ¿no? El público puede ver este tipo de cine y a pesar que es un cine que tal vez no está acostumbrado a ver, pues puede conectar porque es un cine que tal vez representa cosas que están más cerca de ellos o de ellas, ¿no? Entonces siento que eso es también importante y creo que en algún momento lo vamos a conversar también ahora, ¿no? Bueno, eso de mi parte por ahora. Gracias. Gracias, Edward. Sí, justamente creo que has dado en un clavo importante, ¿no? Como que esto de que la no ficción no implica eh, cancelar totalmente la ficción, sino que es más bien como un grito político de vamos a cuestionar lo que es la ficción hegemónica, ¿no? Y justo ese grito da pie a mucha más libertad, ¿no? O sea, como que la ficción hegemónica más bien nos quita mucha libertad y mucha exploración y mucha experimentación, y más bien es un grito por buscar
todo lo opuesto, ¿no? Todo lo que justamente da muchísimo por explorar. Entonces, y en esa exploración también hay una palabra clave que has dicho que es la hibridación, ¿no? Lo híbrido y lo híbrido, lo que limita, lo limítrofe y de hecho Frontera Sur, ya para darle la voz a Robinson, es justamente un festival que desde el nombre además plantea esta frontera, ¿no? Esto que está como en el límite, esto que puede ser híbrido, esto que puede ser uno y lo otro o todo a la vez. Entonces, como que también es, desde el concepto ya del festival va por ahí. Robinson, cuéntanos un poco más justo sobre eso. Gracias, Elizabeth, y también gracias a la Temporal por la invitación. Bueno, estoy de acuerdo con Anaís, con Edward, con lo que dijeron antes. El cine de ficción, digamos, aristotélico o tradicional, digamos, o clásico, entre comillas, es el que sigue dominando, el que sigue siendo hegemónico. Hace poco, por ejemplo, falleció Heidi Honigman, ¿no? Cuyo cine creo que ha sido valorado en Perú por un grupo de personas muy interesadas en el cine, digamos, ¿no? Pero que creo que sigue siendo todavía un grupo reducido, ¿no? Creo que no ha tenido, por ejemplo, el mismo nivel de reconocimiento en vida que muchos hombres que en Perú que hacen una ficción, digamos, convencional, ¿no? Digamos, han tenido mucho más crédito, ¿no? Que ella, lamentablemente. Y bueno, en Frontera Sur, como dijo Edward, también entendemos la no ficción como una exclusión total de la ficción, ¿no? La negación, en este caso, no significa una exclusión total. A nosotros siempre nos interesó estas películas, ya sean documentales o experimentales, que puedan incorporar elementos de la ficción, ¿no? Nosotros en Frontera al menos no consideramos los géneros como términos monolíticos, estáticos, sino más bien como los géneros nos interesan como algo fluidos, ¿no? Como algo, como conceptos dinámicos, ¿no? Entonces, siempre estamos muy interesados en estas películas, ¿no? Que tienen estos componentes de hibridación, ¿no? Y claro, como dices, el nombre Frontera siempre nos ha interesado estas películas que llevan al límite, digamos, los géneros, ¿no? O que transitan de un género a otro, ¿no? Porque de alguna forma nosotros creemos que estas películas también nos llevan a reflexionar, a pensar más en el cine, porque, para poner un ejemplo, una ficción canónica, digamos, una película de ficción canónica o un documental también canónico, a veces nos lleva, invisibilizan, ¿no? Las formas de pensar los géneros cinematográficos. Nos entramos en esas películas y no nos lleva a cuestionar los géneros cinematográficos. En cambio, estas películas que son mutantes, que tienen elementos de ficción o documental, ¿no? Irrumpen y nos llevan a pensar cómo se transita de un género a otro, nos llevan a pensar en los géneros y en el cine mismo, ¿no? Nos llevan a las mismas películas dentro de su formato a llevarnos a reflexionar en las películas, el cine, el lenguaje del cine, de qué está hecho los géneros, ¿no? Que como digo, son dinámicos, ¿no? No son tan monolíticos como a veces se cree, ¿no? Entonces, en Frontera siempre hemos estado muy interesados por esas películas y también, pues, bueno, por el videoarte, por otras formas de películas, ¿no? Que puedan abarcar nuevos lenguajes, ¿no? Como puede ser el de las redes, ¿no? Como el YouTube o el Google Maps, ¿no? Todo eso que amplía y que nos lleven a hacernos pensar qué es el lenguaje del cine, ¿no? Claro, efectivamente, lo que hace la no ficción digamos las diversas técnicas que cineastas utilizan para crear sus películas hace que como que se ponga en cuestión y hasta se desnude el lenguaje cinematográfico frente a nosotros, ¿no? Como con estas películas tal vez no se trata de crear una narrativa clásica donde no se noten los cortes y hay una historia orgánica, que como es lo más
clásico y tradicional, sino más bien de poner el ojo, ¿no? En la hibridación, en los diferentes formatos, en el punto de vista también del narrador, que creo que es algo muy, muy fundamental en el cine de no ficción, que se habla desde el yo también muchas veces, no en todas, pero como que hay esta voz que irrumpe en el lenguaje, ¿no? Y eso es fascinante también, y creo que, como han dicho también, da muchas posibilidades a que personas que no han tenido acceso a los medios para hacer un cine más clásico lo puedan hacer, porque es tal vez más accesible, eh, es más barato o podría hacerlo, no necesariamente, pero entonces hay como muchos elementos que creo que han hecho que en los últimos años sea no es un género, pero es un estilo, que es una corriente que se está dando, que está muy en boga en los últimos años, y específicamente en Latinoamérica sí, es un tipo de cine que se está haciendo bastante, ¿no? ¿Por qué creen que se está dando esto? ¿O a qué responde? ¿O cómo ven? Tal vez Anaís nos puede contar un poco cómo está en Ecuador el tema tanto del documental, lo híbrido, el cine de no ficción, qué se está haciendo, como, con qué objetivos, ¿no? También creo que explorar un poco eso sería interesante. Sí, algo que está pasando en Ecuador y yo creo que está pasando en general en toda América Latina es que hay mucha más conciencia de cómo se hace cine, ¿no? De si se hace cine de manera colectiva, del proceso de hacer cine, ¿no? Como algo que pensaba mientras escuchaba a Robinson, por ejemplo, es como y también que lo dijo Edward, me parece, el cine mainstream y hegemónico, ¿no? El que conocemos es un cine muy, muy caro de hacer, ¿no? No solo en el caso de las ficciones, sino en las producciones. Y muchas veces sigue, independientemente de que sea muy caro y que tengan muchos recursos, sigue explotando a las personas que están haciéndolo, ¿no? Entonces creo que algo importante que ha nacido en el último tiempo, por ejemplo, en Ecuador, es colectivos de cine que están produciendo cine desde los distintos territorios, desde distintas identidades, ¿no? Pero pensando que dentro del proceso de hacer cine también hay un lugar político. Y ese lugar político significa no explotar a todas las personas que están haciéndolo, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, por ejemplo, de un colectivo que se llama Tauna, Cine desde el Territorio, que es un colectivo de indígenas de la Amazonía ecuatoriana y que también hay algunas personas mestizas, ¿no? Y que en sí mismo como colectivo han propuesto esta nueva forma de comunitario, pero que sí está muy cercana sobre todo la no ficción, ¿no? A la exploración de otros formatos. Lo cual me parece sumamente interesante como una forma de ejemplo que mucha gente lo está siguiendo, ¿no? También el cine comunitario, y ahí creo que es importante que lo pensemos y que podamos introducirlo, ¿no? Como un lugar que permite la generación y el agenciamiento, me gusta este término, ¿no? De nuevos grupos, de nuevas personas que están haciendo cine y que pueden y se dan cuenta que pueden hacerlo, ¿no? O que les gusta el cine, otro tipo de cine, ¿no? Y que acerca a las comunidades del cine y que muchas veces no está el cine comunitario dentro de los circuitos de festivales como más mainstream, pero que sí implica que existe y que es muy poderoso, ¿no? Y que sus procesos son muy poderosos. También, ¿no? La producción de cine colectivo feminista, el hecho de que existan cada vez más festivales de cine feminista, ¿no? Hace una semana más o menos estaba escuchando al director de un gran festival y mencionaba que tenían mucho enfoque de género en su festival porque tenían un sistema de cuotas, ¿no? Entonces yo le escuchaba y decía un montón de cosas que no voy a repetir, pero que eran bastante sexistas. Y decía, wow, qué importante que es tener nuestros espacios, como son los festivales de cine feminista, para poder reivindicar y para poder generar otros cines, otras narrativas, ¿no? Que salen de esta idea de que la representación significa estar o no estar, ¿no? Que me parece que es muy importante que podamos empezar a hablar de eso y ponerlo en el centro. Y que tiene que ver, ¿no? Con cómo están siendo producidos, cómo se está produciendo cine en el planeta.
y muchas veces muchos festivales, laboratorios, sobre todo que están como dentro de circuitos muy conocidos, no están logrando ampliarse porque no están entendiendo que el cine está llegando de otras maneras, desde otros medios, ¿no? Y que tiene también que ver con una democratización de la tecnología, pero con unas ganas de explorar el audiovisual y una necesidad de explorar el audiovisual más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Y que nace un poco también de la necesidad de buscar otras representaciones. Un poco creo que lo dejo hasta aquí, pero siento que por eso para nosotras en X Festival de Cine Feminista nos ha ido bastante bien, hemos crecido 4 años, ¿no? Que este es nuestro cuarto año. Tenemos un público constante que es un público muy diferente de otros festivales. Es un público familiar, es un público de amigas, grupos de amigas que van al cine, ¿no? Y también hay un público activista que va, pero que no es nuestro único objetivo. Y eso nos gusta, que podamos pensar más allá de un cubo, ¿no? De quiénes van a ir y la generación de públicos, que es algo que está ahora muy como, estamos en un momento muy necesario de pensar quiénes son nuestros públicos y cómo generamos nuevas audiencias, ¿no? No todos los festivales de todos los tipos. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Anaís. De hecho, has dado también en un punto bien interesante y bien importante que es eh, el cine hecho en colectivo, dejando, o sea, o no dejando de lado, pero cuestionando muchísimo la figura del único autor, ¿no? O del autor principal o del director, que es igual una jerarquización muy fuerte que existe en el cine más tradicional, o sea, en el cine que está insertado en el mercado, donde se reconoce a un autor, a un director y pues todo lo demás, o sea, el trabajo que, que termina siendo invisibilizado de la mayor parte del equipo, ¿no? Centrándose en una figura que usualmente ha sido la masculina. Entonces, también como es una posición política trabajar en colectivo. Y solo una anécdota que nos pasó el año pasado en Atemporal, que nos llegó una película desde Chile que era, recuerdo bien que era cartas a Paula, cartas de Paula, algo así, que resultó ser, que no tenía un director o directora con nombre y apellido, sino que venía con el nombre de un colectivo, que justo es el colectivo Blob Cinema, que este año pues ha ido a Cajamarca y ha dado un taller en Cajamarca y se han vuelto como grandes aliados, pero que también en el equipo de Atemporal generó este debate, este cuestionamiento, ¿no? Claro, es un colectivo, pero, o sea, ¿cómo trabajamos eso? Y fue como bien interesante también darnos cuenta de que son nuevas formas de producción, que son tal vez las que generan ahora preguntas, pero que también generan avances, ¿no? Generan este tipo de relación más horizontal, incluso más equilibrada en el trabajo, ¿no? Y que permite tal vez que no haya esta explotación que estábamos hablando antes, ¿no? Y bueno, le doy paso a Edward también para que nos cuente un poco desde el lado de Corriente, que tiene muchos años ya trabajando el tema de no ficción y poniéndolo, visibilizando el concepto a través de cada año en que se ha realizado el festival, y no solo como una muestra de películas, sino como con laboratorios, talleres, formación de públicos, ¿no? Cómo el concepto de no ficción ha ido calando en la audiencia que convoca Corriente, Eduardo. Eh, Creo que con los años, no solo por nosotros, obviamente, sino por muchos proyectos que se han estado desarrollando, creo que así en paralelo, el término se ha vuelto más común, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que ya muchas más personas lo manejan, lo usan y están haciendo, digamos, con ese término, ¿no? Entonces creo que a diferencia, bueno, Corriente tiene 9 años ya, creo que a diferencia del primer año en el que tal vez se nos hacía más la pregunta de qué es la no ficción, qué es el cine no ficción, creo que para estas alturas ya no es algo que se desconozca, ¿no? Digamos, el uso del término sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido en ese sentido como un cambio tal vez en cierto público al acercarse a este tipo de películas y tal vez como
comprenderlas mejor por sí mismos. Yo sé tal vez al tema del acceso. Es decir, al haber ya varios espacios, aunque sean pequeños, pero por distintos lados, y que son a cierto público, digamos, interesado, pues ya se está reforzando por distintos lados estas discusiones, estas ideas, ¿no? Estas perspectivas también. Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí siento que hay como una suerte de tejido, digamos, de distintos proyectos en América Latina, que siento que estamos haciendo como un trabajo común, o sea, sin necesidad de estar vinculados directamente o tener alianzas, digamos, concretas, siento que estamos como empujando un mismo carro, por así decirlo, ¿no? Y, y eso se siente, creo, muy bien, ¿no? Yo creo que en general es, al menos nosotros nos gusta sentirnos parte de un tejido amplio y saber que por ahí nosotros estamos aportando también desde lo que podemos hacer aquí, a que eso vaya creciendo, se vaya desarrollando, se vaya complejizando y enriqueciendo, ¿no? Y pensando un poco en la pregunta que hacías antes, en lo que Anaís está como, hay más personas como así, o estos, ¿no? Gracias a que tecnología, ¿no? Creo que es en nuestra época que nos ha tocado vivir, que los aparatos para hacer audiovisual pues son más accesibles que hace 20 o 30 años o más, ¿no? Entonces creo que eso ha hecho que muchos cuerpos, comunidades, subjetividades que siempre han estado ahí, siempre han estado presentes, ahora tengan la posibilidad de expresarse, ¿no? Entonces, no quiere decir que antes no había, digamos, pueblos indígenas o colectividades feministas, sino que antes tal vez no tenían el acceso tan fácil para poder hacer cine, digamos. Entonces, ahora que empieza a haber algo más accesible y más democrático, pues empiezan como a emerger estos cuerpos que siempre estuvieron ahí, pero que no tenían visibilidad, ¿no? Porque los medios hegemónicos, las instituciones, pues creo que no estaban dando la visibilidad a todos por igual, digamos. Eso por un lado, pero por otro lado, si bien hay más acceso a la tecnología, y aquí ya como pienso en el Perú más en específico, creo que la precariedad no se ha ido, ¿no? O sea, la precariedad aún, convivimos con la precariedad en muchos sentidos, ¿no? No solamente en el campo de la realización, sino en nuestras vidas también, ¿no? Entonces, ahora incluso con esta crisis económica que se está sintiendo, pues está más difícil vivir y subsistir y pues está más difícil hacer cine en cierto sentido, porque digo, yo entiendo que si bien acá en Perú creo que también está pasando eso en ciertos colectivos, ¿no? Como de cuestionar esta figura de piramidal, digamos, en la que, digamos, el cine hegemónico se organiza y están tratando como de disolver la figura del autor, ¿no? También entiendo que es difícil mantener, digamos, esas relaciones horizontales si es que no hay recursos para poder sostenerlas, ¿no? Y es difícil, digamos, no autoexplotarse incluso a veces en proyectos que uno tiene, si es que no tiene los recursos, ¿no? Entonces eso es complejo y pienso que también en Perú está como pasando distintas cosas al mismo tiempo. Es decir, por un lado hay personas que están cuestionando esto, hay personas que tal vez recién están empezando a pensar el cine porque recién están empezando a hacerlo. Digo, hay como distintos procesos en paralelo que se están dando, ¿no? Y siento que también, al menos desde nuestra experiencia, ha sido difícil muchas veces trabajar en colectivo. O sea, siento que se han dado y se siguen dando esfuerzos de trabajar de manera colectiva, es difícil, ¿no? Siempre surgen tensiones, es complicado, pero, o sea, yo valoro mucho y admiro los procesos colectivos que duran muchos años o se sostienen, porque siento que es difícil trabajar en colectivo. Y tampoco yo desvalorizaría, digamos, aquellos cineastas que trabajan solos, en solitario, ¿no? Que son una suerte de, como de pintores, digamos, que tienen su taller y que básicamente hacen ellos todo, ¿no? No siento que sea por una cuestión solo de ego, sino que también por una cuestión de viabilidad de sus obras, ¿no? Y en el cine experimental, o lo que se etiqueta como cine experimental, creo que es más común ver eso, ¿no? Como cineastas que al final filman su obra ellos solos, porque realmente son procesos como más íntimos, ¿no? Más personales, más artesanales también. Y son grandes autores, ¿no? Entonces, a mí me gusta también, por ejemplo, esa alternativa, ¿no? Personalmente, como realizador, yo me inclino más a eso, porque en mi caso es como lo más viable, lo más fácil también, en el sentido de que creo que ahí dependo menos de recursos, de otras cosas, y como que me da más independencia o libertad tal vez de hacer el cine que quiero hacer, ¿no?
Entonces, siento que eso también habría que, o sea, digo, por un lado hay como estas cuestiones colectivas, pero por otro lado también siento que están apareciendo en Perú cada vez más cineastas así individuales que están trabajando su obra en solitario, ¿no? Sin que por ello estén despreocupados, digamos, de los procesos colectivos que como sociedad estamos pasando, ¿no? Entonces, siento que sí, yo siento que hay como una emergencia del llamado cine no ficción en distintas partes, porque siento que en distintas partes hay muchas cosas que se quieren decir, que se quieren expresar, que se quieren hacer, y pues ahora que el audiovisual es más accesible, pues se está volcando ahí mucho de eso, ¿no? Muchas luchas políticas, muchas poéticas también, muchas necesidades de decir cosas o de hacer cosas o de experimentar cosas. Que precisamente yo creo que es de ese cine de donde van saliendo como las posibilidades futuras del cine en general, ¿no? O sea, creo que al ser como procesos muy exploratorios, muy experimentales, muy de aprendizaje y de descubrimiento también, eh, se van hallando cosas que tal vez luego se van a trabajar más y van ampliando las posibilidades del cine, ¿no? Mientras que el cine hegemónico siento que es como un cine más estático, ¿no? Un cine que se ha acomodado ya en ciertas formas y que le cuesta salir de ahí o no tiene ninguna intención en realidad de salir de ahí, sino de sacarle más bien el jugo, todo el jugo que puedan a esas formas, ¿no? Es como más, digamos, más extractivista en ese sentido, más vampiresco, ¿no? De agotar, digamos, las posibilidades de ciertos formatos hasta al exceso, ¿no? Mientras que el cine no ficción en su heterogeneidad creo que más bien está ampliando las posibilidades y está como viendo más allá, ¿no? O tratando de ver siempre más allá de los cercos y de aquellas cosas que nos puedan nublar o opacar la mirada, ¿no? Gracias, qué buenas reflexiones, Eduardo. Estoy anotando como para volver sobre ellas en un momento. Antes le quisiera preguntar a Robinson, em, claro, teniendo en cuenta Frontera Sur, que ya tiene como varios años y no solo digamos, una programación de películas, sino que además trabaja a modo de laboratorio. Tal vez nos puedas comentar qué elementos sientes que se han apropiado los cineastas en los últimos años, elementos de la no ficción, ¿verdad? Que han ido apropiándose y incluyendo en sus obras a lo largo de este tiempo, ¿no? Buscando un poco, obviamente, el vanguardismo, buscando nuevos lenguajes, explorando al máximo, que creo que es justo la línea curatorial de Frontera, y por ahí nos puedes contar un poco cómo has visto ese devenir. Sí, bueno, creo que en líneas generales, ¿no? Como han dicho, el abaratamiento de la tecnología, de los equipos de registro, de grabación, ha permitido, digamos, un acceso a personas que hace 20, 30, 40 años atrás no hubieran podido hacer cine, ¿no? Pero aún así creo que la democratización del cine todavía está un poco lejos, ¿no? Me parece bastante loable, plausible, que haya cine comunitario, eh, que haya cine indígena, ¿no? Que cada vez aumenta, pero creo que todavía, digamos, el sueño de la democratización del cine todavía está un poco lejos, ¿no? Creo que todavía, en gran mayoría, los que acceden a ellos, al cine, a hacer cine, es gente, personas de clase media o clase alta, ¿no? Creo que antes la clase media estaba excluida en gran parte, ahora creo que tiene acceso, pero todavía falta que el cine pueda ser hecho por personas fuera de esas dos clases todavía, ¿no? En gran medida. Entonces, generalmente muchas de los temas que se abordan o tratan son temas que son conocidos o experimentados por estas dos clases, creo, ¿no? Eh, en gran parte. Y además, creo que muchas de las personas que, sobre todo en los últimos años, en la experiencia que hemos tenido en el festival, en el laboratorio y en las películas que llegan, es que abundan mucho las películas íntimas, ¿no? Las películas autobiográficas, ¿no? De no ficción. En gran parte porque, claro, pareciera que hubiera una mayor facilidad al
poder registrar la vida propia o la vida íntima, ¿no? La de familiares o amigos, que es lo más cercano que uno tiene, ¿no? Pero creo que no se explica este auge solo por la accesibilidad, ¿no? Sino también porque hay todo un fenómeno cultural detrás, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno cultural que viene respaldada por la tecnología, obviamente, que es, por ejemplo, el Facebook, el Instagram, que son como prácticamente territorios virtuales del ego, del yo, ¿no? Creo que algunas cuentas o varias cuentas de Instagram pueden ser vistas como museos virtuales de cada persona, ¿no? Que ponen sus fotos, ¿no? Entonces hay como espacios que promueven la exposición del ego, ¿no? Y de alguna forma creo que eso alienta consciente o inconscientemente a que personas crean que es legítima, ¿no? Hacer una película sobre ella, sobre sí mismo, ¿no? Y claro, muchas de estas películas son, en mi opinión, algunas de estas películas son notables y claro, pueden, si bien partir de un terreno personal, volverse después universales, ¿no? Pero creo que, como en todo, no son la mayoría, ¿no? Hay películas que sí solo se quedan en el terreno de lo personal, ¿no? De lo íntimo, no trasciende ese espacio. Pero bueno, eso es por un lado. Y por otro, también creo que también hay esta fascinación por cambiar dentro de la misma película, experimentar con diversos lenguajes, ¿no? Ya sea pasar del terreno de documental, con la experimentación, entrar en el terreno de la performance o el de la animación, ¿no? Dentro de la misma película. Y ese tipo de varios discursos en una sola película, discursos estéticos, creo que también podría ser explicado por fenómenos como que vivimos en unas épocas de lo fragmentario, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, yo ayer en YouTube estaba viendo en media hora, explorando el YouTube. Creo que estaba escuchando una canción de Bowie, después me puse a ver un reportaje de Mauritania, de un chico que fue a Mauritania, un país que no conozco nada, y después me puse a ver un tráiler de la última película de David Cronenberg. Entonces, y este ejercicio que he hecho yo ayer lo hace medio mundo, creo, ¿no? Pasar inmediatamente de un discurso a otro, ¿no? Entonces creo que de alguna forma también esto se refleja en las películas, también en el cuestionamiento de estos discursos que siempre se nos presentaron como discursos sólidos, ¿no? Y que, a mi opinión, por fortuna, se están cuestionando, como el hecho el binarismo en los géneros, ¿no? Masculino y femenino, que ahora se está cuestionando mucho, ¿no? También son géneros fluidos, ¿no? O se cuestiona la misma categoría de ambos géneros, ¿no? Creo que eso también está pasando en los géneros cinematográficos también, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esta proliferación de películas de no ficción está respaldado tanto por la tecnología que lo permite como por los fenómenos culturales que aparecen en estas épocas, ¿no? Gracias, Robinson. Sí, como creo que uniendo un poco lo que Anaís decía también como un poco al inicio, este tipo de narrativas se están usando por grupos feministas, tal vez el colectivo LGTB, y ahí también se nota como, claro, lo que se está mencionando de lo fluido, pero también cómo esta narrativa del yo permite visibilizar ciertas luchas, ¿no? Porque claro, una cosa es la narrativa del yo puramente egocéntrica, sin ningún tipo o sea, un poco vacía, digamos, y otra es la narrativa del yo desde
colectivos o desde identidades que han sido infrarrepresentadas o incluso totalmente excluidas de lo cinematográfico, ¿no? Entonces, esa, como ese tratamiento puede ser un poco distinto también. Y algo que retomando lo que mencionó Robinson, es el tema de clase y tal vez de acceso no sé, lo pienso en el término del acceso a material de archivo, ¿no? Que el material de archivo es un elemento que se usa muchísimo en la no ficción, porque se suele representar eh, temas de memoria, temas de autobiografía, se usan como cintas de video, fotografías. Hay un uso creo que hay una correspondencia entre la memoria y el uso del archivo. Y como esta exploración que se está volviendo, no sé si un canon, creo que es demasiado, pero se está volviendo casi un estilo de la no ficción, ¿no? El uso repetido del archivo cinematográfico y también darnos cuenta que el archivo en nuestros países es muy poco accesible, casi no existe, ¿no? Y claro, eso también va de la mano con que no tenemos ejercicios de memoria y todo lo que conlleva eso históricamente, pero tampoco hay como este acceso, porque no ha habido acceso fácil a fílmico, por ahí también si teníamos acceso a cassettes, VHS, el almacenaje, todo eso es una inversión fuerte, entonces también como ahí se puede como dividir un poco quiénes logran tener acceso a este material y quiénes no, qué narrativas se pueden usar digamos, qué material se puede usar para ciertas narrativas y contar ciertas historias y cuáles siempre van a dejarse de contar, ¿no? Hay como un tema ahí que tal vez Anaís nos pueda hablar un poco de eso, tanto en el festival como en el mismo Ecuador, ¿no? Sí, creo que este es como un tema muy importante, ¿no? Como el uso del archivo, la generación de memoria, pero también hemos visto con el último tiempo que hay como una necesidad de que los archivos no sean únicamente lugares donde se guarda, ¿no? Sino que tengan un diálogo con el resto del planeta que está a su alrededor, justamente para la generación de memoria, pero también porque hay em, como una intención, creo que global, pero sobre todo desde el sur, ¿no? De volver a interpretar y repensar cómo se estaba interpretando la historia, ¿no? Y en función de eso me parece muy interesante este concepto que existe ahora del archivo vivo. Y siento que el cine, sobre todo el cine de no ficción, ha aportado mucho a la capacidad de redescubrir, reinventar y reacercarse al archivo. No desde un lugar de esta es la verdad y esto es la mentira, sino desde un lugar de revisitarlo y de reapropiarse, de generar nuevos imaginarios, ¿no? Que es muy interesante esa conexión entre la historia y el cine, ¿no? Y las imágenes de movimiento que son tan importantes para no solamente el consciente personal, sino también para el colectivo, que es un poco la idea de la memoria, ¿no? Y en función de esto, algo que hemos tenido mucho en X y que seguimos teniendo es como una cantidad gigante de no ficciones que entran todos los años, ¿no? Como hay como mucha gente que está haciendo estas no ficciones y justamente esas personas son, y con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Del discurso del yo, ¿no? Como creo que sí se diferencia mucho la necesidad que existe de revisitar los archivos personales, los archivos de abuelas, los archivos de mujeres que han sido cotidianas o importantes o históricas, ¿no? Que es algo que no se hacía y que sobre todo para América del Sur falta mucho. Yo estaba revisando, hay un colectivo que tiene un archivo muy importante que se llama Cine Nova, que es un archivo de cineastas mujeres y tienen alrededor de 10 títulos latinoamericanos, ¿no? Sobre una cantidad de casi 500 títulos.
eso que restauran y cuidan. Y es un gran trabajo y no es una crítica a mis compañeras, pero sí habla sobre la necesidad de que tenemos desde el sur, desde Latinoamérica, de pensar cómo vamos a mantener, preservar, distribuir, llegar a otros circuitos, ¿no? Con eh, las imágenes de movimiento de creadoras, ¿no? Y ni hablar de otros grupos, por ejemplo, personas no binarias, ¿no? Como cuántos directores y directoras o directores conocemos que son no binarias, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar como que es muy importante la generación de estos espacios, la posibilidad de pensar que el discurso del yo no es únicamente, o que no está únicamente influenciado por las redes sociales, sino que también por esta necesidad, ¿no? De representación, pero también por esta necesidad de decir, hay muchas más historias de las que han sido contadas y muchas más versiones de esas historias, ¿no? Que me parece muy poderoso del uso del archivo, pero también de la posibilidad de construcción de una nueva memoria social. Y en este caso creo que ahí los festivales tenemos un lugar, una responsabilidad, ¿no? En qué es lo que traemos a la pantalla, ¿no? Y esa responsabilidad vista desde un momento histórico en el cual sabemos que las luchas sociales están en ebullición y lo están desde el 2019 en Latinoamérica, ¿no? Y van a seguir creciendo. En el Ecuador ahora mismo existe una gran violencia estatal contra un paro convocado por el movimiento indígena y eso no está saliendo mucho a la luz. Sin embargo, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, del Festival X con respecto a esas luchas sociales, ¿no? Para nosotras eso es como sumamente importante, como generadoras, no de respuestas, sino de preguntas que puedan hacer la construcción y ser parte de la construcción de la memoria. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Gracias, Ana. Y sí, bueno, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Perú en términos de violencia estatal, eh, pues sí, yo creo que ha generado un remesón muy fuerte en el audiovisual también. Entonces, creo que en la última edición de Atemporal y en esta se están viendo películas que tienen que ver justo con eso, ¿no? Con esas voces, con esa representación. Y eso es realmente muy duro de afrontar como sociedad, pero necesario también. Y ya para ir cerrando, quería comentar algo que a mí me parece muy interesante de Corriente a Edward, y es que en el tema del rescate de la memoria, ustedes también buscan traer y visibilizar el trabajo de cineastas que en su momento no fueron vistos, ni valorados, ni puestos como otros, que sí realizaron tal vez ficciones desde lugares más céntricos. Sé que ustedes trabajan mucho ese tema de investigación y de puesta en valor también de este tipo de archivos, un poco cuestionando también algo que pasa en los festivales, que es traer la novedad, ¿no? Traer el estreno todo el tiempo y tener cosas exclusivas y como creo que hay una apuesta bien importante por más bien ir hacia atrás, rescatar en la línea de lo que dice Anaís, también rescatar visiones, historias que en su momento no se vieron y ese trabajo creo que ustedes lo están haciendo bastante bien. Cuéntanos un poco qué es lo último que han estado trabajando y tal vez algo de lo que se viene y ya damos paso un poco al cierre. Dale. Bueno, sí, nos interesa mucho como repensar el cine peruano en específico, más que todo. También nos preocupamos del cine latinoamericano en general, pero en los últimos años hemos como estado enfocados harto en el cine peruano, en ciertas secciones del encuentro. Y como decía Anaís, creo que sí hay como una necesidad en el presente de resignificar ciertas cosas del pasado, ¿no? Y creo que las historias o los discursos históricos más oficiales, digamos, no solo sobre el cine, sino sobre el Perú, pues están muy incompletos, ¿no? Es necesario cuestionarlos y creo que precisamente
volviendo a ciertas obras, ¿no? O redescubriendo ciertas obras cinematográficas, se abre esa posibilidad, ¿no? De resignificar no solo la historia del cine peruano, sino también la historia del Perú en general, ¿no? Y los imaginarios que podemos tener de los lugares donde vivimos. Y yo creo que o sea, es necesario porque en el Perú, y creo que de la misma manera en muchos lugares de América Latina, no sé, por ejemplo, hay aspectos como el centralismo, ¿no? Que han hecho que las cosas se traten de ver desde un solo lugar, ¿no? Muchas veces. Y, por ejemplo, mucho del cine peruano se ha escrito desde Lima y se ha escrito desde lo que se podía ver en Lima, ¿no? No necesariamente eran miradas que podían abarcar todo lo que podía estar pasando en el resto del país. Este año, por ejemplo, estamos como dedicando especial atención a las cinematografías hechas en formatos como el 8 milímetros o el Super 8, que no es que estuvieran muy escondidas o que fueran desconocidas, sino que simplemente no eran aceptadas como cine, ¿no? Hay una entrevista de José Ríos, que Nelson García le hace a José Ríos Cancino en 1973. José Ríos Cancino era un cineasta ancashino, ¿no? Que grababa en Super 8, elaboraba películas en Super 8 y las iba él mismo proyectando por distintas partes del Perú. Y él se acercó al que era en ese momento tal vez el medio más importante de cine en el Perú, que era la revista Hablemos de Cine. Ahí conoció a Nelson. Nelson le hizo una entrevista y Nelson cuenta que esta entrevista la ofreció a la revista y no se la aceptaron, y la ofreció a otras revistas y no se la aceptaron porque simplemente para los cineastas críticos y personas que estaban en el cine en ese momento en Lima, el 8 milímetros no era cine, ¿no? Ellos estaban pensando solo en el 35 milímetros en ese momento. Y Nelson lo dice, ¿no? Es una entrevista que recién se ha publicado el 2020, o sea, porque nadie la aceptó, nadie la quiso publicar y pues se perdió ahí en el archivo de Nelson. Nelson la volvió a encontrar en la pandemia cuando estaba organizando, digamos, su archivo y la publicó en el 2020, muchos años después, ¿no? Y si uno lee esta entrevista es súper reveladora porque ahí, por ejemplo, José Ríos Cancino habla de que en sus viajes por el Perú proyectando sus películas, él había conocido a varios otros cineastas que estaban haciendo películas en Super 8, que incluso intercambiaban películas entre ellos para mostrar estas películas en otras regiones, y él decía que si bien en esa época el gobierno, por ejemplo, de Juan Velasco Alvarado hizo una ley tan importante para el cine peruano como la 19327, las cinematografías hechas en 8 milímetros estaban por fuera de esa ley, ¿no? No tenían ninguna posibilidad de beneficiarse de esa ley, ¿no? Y él decía, o sea, José Ríos Cancino decía, no sé, en Lima se habla mucho de que el cine es el pueblo, que hay que democratizar el cine, pero solo están pensando en el 35 milímetros, ¿no? Cuando probablemente ya en ese año, él dice, ¿no? El cine de 8 milímetros ya se ha vuelto una expresión popular porque se está haciendo en distintas partes. Incluso él habla de que había conocido indígenas que estaban haciendo películas en 8 milímetros, ¿no? Entonces digo, hay como mucho tal vez que se ha dejado de lado simplemente por aceptar ciertos paradigmas, ¿no? Porque creer que el cine solo es el cine en 35 milímetros y el que se llega a salas de cine, ¿no? Y todo lo que está por fuera de eso, pues se ha menospreciado y es necesario, creo, desde el presente, cuando creo que esas ideas ya han cambiado mucho, pues volver a ciertos momentos, a ciertas obras, a ciertos realizadores y ofrecerles una mirada distinta desde el presente, ¿no? Y creo que es importante también, no solo por lo que estas obras puedan contener, sino más bien por lo que no contienen también, ¿no? Porque, por ejemplo, a inicios del encuentro de este año en mayo, presentamos una obra que todavía se puede ver en nuestra web, que es de un cineasta amateur arequipeño, que grabó películas desde 1932, ¿no? Películas amateur, familiares, digamos, más espontáneas, este tipo de cine más casero, ¿no? Y lo valioso es que él ha grabado películas desde el mismo año en el que este formato se lanzó al mercado mundial, ¿no? Entonces, probablemente era uno de los cineastas amateur en 8 milímetros, de los primeros que grabó en Perú, ¿no? Y claro, él era una persona que pertenecía a la clase alta arequipeña, grabó básicamente su entorno social, familiar, entonces uno puede ver en sus películas eso, más la Arequipa de la clase alta, ¿no? Pero lo interesante creo que es que al ver esto, estas películas directamente nos interpelan y nos dicen, pues bueno, está bien, ¿no? Como dijo Robinson, por lo pronto en la mayoría de la historia del cine han sido las personas de clase alta o clase media las que han tenido la posibilidad de hacer cine, ¿no? ¿Y qué pasa con esa otra Arequipa que no está filmada, digamos?
donde probablemente convivían otros sectores, ¿no?, de la población, de los que probablemente provenimos nosotros, ¿no? No venimos de esa clase alta, sino venimos más bien de otros sectores que no han sido representados en buena parte de la historia del cine, ¿no? Entonces creo que por eso también es necesario los archivos, porque según la mirada que posemos sobre estos materiales, pues podemos como cuestionar muchas cosas, ¿no? No solo lo que evidencian a primera vista, sino lo que incluso puede no estar ahí contenido, pero que está por fuera del cuadro y que de alguna manera está ligado a esto también, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y muy necesario, ¿no? Y creo que, como dice Anaís, también es importante que los archivos se piensen de manera viva, ¿no? Como de manera orgánica, no solamente como repositorios, sino como digamos, espacios, plataformas que dialoguen con el resto de los sectores o áreas del ecosistema del cine, ¿no? Y yo creo que también es importante, y ya con esto termino, como que tal vez despertar esa conciencia de archivo, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, la mayoría, como decía Robinson, de nosotros tiene un Facebook o un Instagram, y ahí ya está generando un archivo personal, por ejemplo, ¿no? Si en algún momento te hackean tu cuenta, te están quitando un archivo bastante importante, porque ahí uno puede subir incluso hasta las cosas que ha hecho, ¿no? Si participo en este conversatorio, lo publico, ¿no? Y si quiero hacer un recuento de las conversatorios a los que me invitaron este año, pues puedo mirar mi Facebook y ahí puedo ir sacando la cuenta con fechas exactas y todo. Entonces, estamos generando archivo todo el tiempo, ¿no? Y ahora estamos generando archivos en otras lógicas. Es interesante, por ejemplo, como ahora el video de YouTube, cuando uno sube un video a YouTube, muchas veces lo sube sin créditos, ¿no? Es decir, los créditos no están incrustados en el video. Y los créditos más bien los pone en la descripción del video, ¿no? En la descripción del video pone quién hizo qué cosa y todo. Entonces ahora ya no es como cuando uno coge una película de Fílmico y puede ahí analizar lo que la propia película tiene contenida, sino que ahora es parte ya de la memoria de esa obra que uno sube a YouTube, no solo la descripción que uno escribe, sino todos los comentarios que se pueden generar, ¿no? Entonces, esa obra al final interactúa con muchos más elementos y el archivo digital, digamos, se complica mucho más y se complejiza, ¿no? Pero creo que todavía, al menos en Perú, yo no siento que hay como una conciencia, siento que es una conciencia que recién está despertando esta idea de notar que el archivo está con nosotros, que existe, que hay que trabajarlo, que hay que mirarlo, que hay que observarlo, ¿no? Y creo que es equivocado, me parece a mí desde mi punto de vista, pensar que una institución va a resolver todo eso, porque en Perú no tenemos cinemateca, ¿no? Y hay una lucha constante desde hace muchos años por tener cinemateca, a la cual me sumo y es súper necesario que tengamos una cinemateca. Pero creo que el archivo desborda a una institución, ¿no? Entonces una cinemateca, si bien va a poder atender muchas necesidades de nuestro archivo cinematográfico, sigue siendo necesario que los cineastas, los gestores, los programadores y muchas otras más personas estén involucradas en temas de archivo para poder sostener lo amplio y lo complejo que es, ¿no? Bueno, eso de mi parte. Genial, gracias por tus reflexiones, Eduard. Unas reflexiones finales de parte, le doy la palabra a Robinson y luego a Anaís para ir concluyendo. Bueno, sí, de acuerdo con Edward. A veces se cree que el archivo es solo el archivo histórico, digamos, ¿no? Y no, creo que, por ejemplo, esta película, el Agustina Comedy, El silencio es un cuerpo que cae, usa el archivo familiar, ¿no? El registro que hizo el padre con VHS, ¿no? Que en apariencia parecería un archivo irrelevante, ¿no? En apariencia, pero al final vemos que no es así, ¿no? Al final termina siendo una película notable, en mi opinión, ¿no? Que nos lleva a cuestionar muchas cosas. Entonces, digamos que en ese sentido, archivo es lo que más abunda, en teoría, ¿no? Facebook, como dijo Edward, Instagram, etcétera. Nuestros teléfonos tienen también archivos, ¿no? Fotos e imágenes que hemos creado. Y en ese sentido creo que muchas películas trabajan con el archivo de diversos tipos, pero creo que en gran mayoría, no todas, pero creo que en gran mayoría hay también como una visión idílica del archivo, ¿no? Como que si todo archivo fuera por antonomasia
legítimo o digno de ser mirado, ¿no? Y creo que eso nos ha creado una saturación de archivos, ¿no? Y en ese sentido, no podría decir que que todas las películas que trabajen en archivo estén fuera de este problema, ¿no? De la saturación. Creo que hay algunas películas de archivos que pueden contribuir en este caos, en este enorme laberinto de imágenes y archivos que existen, ¿no? Y más bien serían pocas las películas que sí puedan pensar en términos ecológicos, digamos, este problema, ¿no? De saturación que tenemos, ¿no? Y bueno, como repito, sí, hay esta idea legítima de crear memoria, muchas películas tienen ese discurso, ¿no? Y lo crean a través de estos archivos, ¿no? Pero también creo que es hasta cierto punto refrescante, saludable pensar, digamos, en los términos negativos que podría traer esta visión, ¿no? De que todo archivo de por sí es valioso, ¿no? Bueno, con eso creo que cerraría. Gracias. Anaís, tus reflexiones Sí. finales. Finalmente creo que es como, nada, muy importante que podamos pensar, ¿no? Como la función de los festivales como el lugar para la generación de estas preguntas, ¿no? Como todas las preguntas del día de hoy, me parece que esa es la idea, ¿no? De que podamos encontrarnos frente a la pantalla, frente a los públicos, a la idea de los archivos, ¿no? Como que siento que a veces el cine ha sido visto como el lugar del espectáculo, pero realmente es un lugar sumamente político y lo estamos haciendo así, ¿no? Lo estamos haciendo desde el revisitar la memoria, la generación de los nuevos contenidos, la importancia de las nuevas narrativas y también por detrás quiénes hacen esas nuevas narrativas, ¿no? Las identidades que están allí. Y cómo se hace, ¿no? Como la producción de un festival, ¿no? Desde pensar que también un festival no debería haber explotación, ¿no? Como siento que estamos en un nuevo momento de pensar eso, que no es muy nuevo, que se viene pensando hace mucho tiempo, pero ya llegó al punto en el cual el hacer y el hacerlo realidad es una demanda, ya no es solamente una demanda de ciertos grupos, sino como ya es una demanda mucho más clara, ¿no? Y quisiera finalizar con eso y pensando y recordando, ¿no? A la gente y a quienes les gusta el cine, que volver a las salas, volver a generar espacios nuevos de circulación de cine, es una responsabilidad de generar otro tipo de memoria, ¿no? El ver otras autoras, otros autores, ¿no? Como es también una demanda que tenemos que hacerles a las instituciones públicas, a quienes están programando cine y también a quienes tienen los cines comerciales, ¿no? Lo mismo para los cineastas y las cineastas que quieren acceder a los fondos, ¿no? Como si no hay una demanda hacia los fondos para que puedan financiar en la no ficción, el cine latinoamericano, y no solamente estén financiando lo mismo que ya viene sucediendo en el cine latinoamericano, como es, por ejemplo, la pornomiseria, ¿no? De ciertos festivales que solo les gusta financiar ese tipo de cine latinoamericano. Si no hay esa intención desde las cineastas y los cineastas, las productoras y los festivales de querer otro tipo de películas y el hacer otro cine latinoamericano, creo que no vamos a lograrlo. Y por eso creo que la importancia de tener estos festivales en América Latina es generar justamente ese contradiscurso a esa demanda que existe en muchos festivales hegemónicos alrededor de lo que quieren del sur, ¿no? Y finalmente, nada, invitarles a que podamos seguir teniendo diálogos entre los festivales que estamos en Latinoamérica, porque creo que son muy ricos y es la única manera de poder hacer otro tipo de cine y otro tipo de pensamiento alrededor del cine desde el sur. Muchas gracias tanto a Anaís desde Ecuador, a Edward desde Perú y a Robinson también de Perú por sus reflexiones, por sus aportes. Creo que ha sido súper rico poder hablar de la no ficción con estos festivales, estos proyectos, estas visiones que podemos estar totalmente de acuerdo, no tan de acuerdo, pero creo que justo en el diálogo y en el encuentro
se va generando lo más importante, ¿no? Que es lo que comentaba Anaís. Entonces, nada, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nada, sigan viendo el festival atemporal que está, se puede ver las películas a través de la web y pues invitar a quienes nos están viendo desde Cajamarca a seguir con las actividades presenciales. Gracias también a todo el equipo que hace posible este conversatorio y también el festival y nada, hasta pronto. Gracias.